Mensaje a las 7 iglesias. Y hoy toca la iglesia de Pérgamo. Le voy a pedir que antes de comenzar a leer, que incline su rostro y vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él obre en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno para con nosotros. Señor, prepara nuestro corazón para recibirla, para que sea edificante, para que sea confrontativa, Señor, para que remueva todas las cosas que están dentro de nosotros, que no aprovechan, que no sirven, Señor, y que solamente son un obstáculo para tener una mejor comunión contigo, Señor. Ayúdanos, háblanos, háblanos de manera clara, Señor, y exhórtanos, Señor, para obedecer tu palabra. Te damos las gracias en esta mañana y nos ponemos en tus manos, Señor. Obra en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 2, 12 al 17. Vamos a leer ahí. Y dice, mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo palabras del Señor hacia Juan cuando estaba escribiendo y estaba recibiendo esta revelación. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Yo no sé, mi hermano, cómo usted percibe estas cartas a la iglesia de Apocalipsis o a las iglesias de Apocalipsis, pero yo lo veo como un acto de misericordia. No sé cómo lo ve usted. Mucha gente percibe al leer este mensaje, lo lee con miedo, lo lee como que el Señor está molesto y está enojado y está recriminándole a las iglesias las cosas que no están viendo bien, las cosas que no están haciendo bien. Tiene su lado de cierto, pero en muchas ocasiones se tiene la impresión de que el Señor está molesto, enojado y está recriminándole a la iglesia todas las cosas que están haciendo mal. Y esa es una percepción de muchas personas, la cual siento yo está errada. Porque yo lo que veo es un acto de misericordia en las palabras que el Señor Jesús nos dice a nosotros, la iglesia. Estos mensajes a las 7 iglesias, yo lo veo como parte como mensaje de misericordia. Y lo veo como mensaje de misericordia para nosotros es porque no ignoramos lo que viene, porque sabemos de su segunda venida, y eso es un acto de misericordia por sí solo. El hecho de que tú y yo conozcamos que el Señor viene por segunda vez es un acto de misericordia porque nos da tiempo para prepararnos. Dime si no es un acto de misericordia eso. Nos da tiempo para que tú y yo pensemos en dónde estamos parados y lo que estamos haciendo. Dice su palabra que Él vendrá como ladrón en la noche, pero no ignoramos que vendrá como ladrón en la noche. Sabemos que vendrá. No es de que vaya a llegar de repente y, ay, sorpresa, no sabía que venías. Sabemos que viene, no sabemos cuándo, pero sabemos que viene. Su segunda venida va a llegar de manera sorpresiva, como les digo, pero no la ignoramos.
No sea usted, mi hermano, lejos de dar miedo que, ay, el Señor viene y cómo me va a hallar. Más bien es decir, el Señor viene, me tiene que hallar bien. El Señor viene, o sea, va a venir por su iglesia y lo estamos viendo y lo estamos estudiando. Este mensaje a las 7 iglesias nos da detalles de las cosas que nosotros debemos de cambiar. Y dígame si no, es un acto de misericordia. El hecho de que a ti te digan, sabes que es como, por ejemplo, ahorita el diagnóstico, lo estaba platicando con Jaime, y dice, ya saqué mis exámenes, dice, y los voy a enviar, y me van a dar un diagnóstico. Bueno, pues ese diagnóstico le va a dar la oportunidad de corregir muchas cosas. Decir, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo voy a mejorar mi salud? Mira, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, puedes comer aquí, puedes comer de allá. Evita tales comidas, evita tales cosas, evita hacer esto, evita hacer aquello. Va a recibir mucha información de la cual le va a ayudar a hacer un cambio en su vida. Y así cualquiera de nosotros. Yo las calificaciones más altas que saqué fue precisamente en un examen, todo colesterol y todo arriba. Puro 100 plus. Entonces eso me da la oportunidad de refrenarme y de corregir. Las cartas a la iglesia, para ti y para mí, son la oportunidad que el Señor nos está dando para corregir, para cambiar, para arrepentirnos, para que las cosas cambien totalmente en nuestra vida. Por eso digo, dígame si no es un acto de misericordia de parte del Señor hacia con todos nosotros. Claro que sí, claro que lo es. El Señor nos va a enseñar y nos dice claramente, a través de los años nos ha enseñado claramente qué necesitamos cambiar antes de que Él regrese. Tú y yo sabemos perfectamente lo que hacemos y sabemos perfectamente lo que tenemos que cambiar. Muchas veces, en muchas ocasiones, incluso nuestra esposa, su esposo, no siquiera sabe de las cosas que quizás nosotros estamos haciendo. Pero tú y yo sí sabemos, en lo personal sabemos las cosas que tenemos que cambiar y el Señor no las esconde. Y en un acto de misericordia Él nos dice, tienes que cambiar todas estas cosas. Eclesiastés 3, 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, por su misericordia. Su sola presencia fuera suficiente para que tú y yo cayéramos consumidos delante de su santidad. Pero dice aquí, por su misericordia, por la misericordia de Dios es que tú y yo no hemos sido consumidos. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. 23, nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. ¿Se imagina lo que sería de nosotros si no tuviéramos toda esta información que estamos tú y yo viendo? ¿Se imagina lo que pasaría cuando el Señor viniera y encontrar? ¿Cómo nos encontraría? ¿Cómo te encontraría a ti? ¿Cómo me encontraría a mí? Sin toda esta información de las cosas que tenemos que cambiar. Estaríamos muertos, estaríamos acabados, muertos en delitos y pecados, en la peor condición que una persona pudiera estar. Así nos encontraría, mi hermano, si no tuviéramos toda esta información. Entonces, lejos de que el libro de Apocalipsis dé temor, es un acto de misericordia de parte de Dios para con nosotros. Entonces, mis hermanos, cambiemos el enfoque con que muchas personas creen o leen este libro y veámoslo precisamente como un acto de misericordia de parte de Dios para que no todos nosotros cambiemos. Para que todos nosotros cambiemos. Gracias. Y me fascina porque no esconde el Señor nada. No nos esconde nada, no nos dora la píldora. No nos dice, no, tú sigue adelante, mi hijo, tú estás bien. No, claramente te dice, cambia esto, cambia aquello. Y te lo dice por medio de su palabra, te lo dice por medio de predicación, o sea, predicaciones, o cuando tú lees o cuando escuchas la palabra.
Te lo dice por medio de personas. Te llama la atención por medio de tus hijos cuando vienen y te dicen, papá, estás incurriendo en tal o cual falta y necesitas hacer un cambio, papá. Mamá, necesitas hacer un cambio. A veces hasta los nietos hablan y nos dicen, yo en mi caso, ¿no? De que tengo nietos. A veces los nietos hablan y dicen ciertas cosas que llaman nuestra atención. Y dices, necesito hacer algo. El Señor no nos esconde nada. Bueno, vámonos al mensaje. En la primera parte del mensaje, a la iglesia de Pérgamo, comienza exactamente de la misma forma como lo hace con Éfeso y como lo hace con Esmirna. Y dice el versículo de Apocalipsis 2:12, dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Al ángel de la iglesia. Ángelos en el griego, que significa sencillamente mensajero. Cualquier persona, ya lo habíamos comentado, cualquier persona que tiene un mensaje que lo lleva hacia los que lo escuchan. Inmediatamente nosotros como padres de familia llevamos este mensaje a los primeros que nos escuchan, son a nuestros hijos, nuestra casa, nuestra esposa, tu mujer, a tu esposo y a tus hijos. Son los primeros a los cuales nosotros entregamos este mensaje. La carta está dirigida al mensajero de la iglesia, que es el pastor. Pero recuerden lo que habíamos hablado acerca de que tú y yo, cualquier persona que porta este mensaje, se vuelven ángelos para su casa. Un mensajero que debe de ser fiel y que debe de enseñar la palabra. Cada vez que nosotros como padres, cada vez que interactuamos con nuestros hijos, llevamos un mensaje. Cada vez que tú y yo hablamos, de la manera en que hablemos, puede ser buena manera de la que hablamos en una conversación cordial, o puede ser una conversación dura, ríspida. Todas estas cosas importan, todas estas cosas son mensajes que nosotros hablamos a nuestra casa, cuando comemos, cuando nos levantamos por la mañana, cuando hablamos por la tarde, cuando nos vemos en la noche. A todas horas nosotros llevamos un mensaje a nuestra casa. La pregunta es, ¿qué mensaje está llegando a tu casa? Tú eres el mensajero. No vamos a hablar de la congregación, vamos a hablar de nuestra congregación en nuestra casa. Tú y yo somos los mensajeros de nuestra casa, los ángeles de nuestra casa. ¿Qué mensaje está llegando? ¿Qué mensaje está llegando a casa? Y a manera de reto te voy a pedir que le preguntes a tu esposa, varón, o a tus hijos. Esposa, pregúntale a tus hijos y a tu esposo. ¿Qué mensaje estás dando? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ven ellos? ¿Te ven como un mensajero de buenas nuevas o te ven como un mensajero de malas noticias? ¿Te ven como un mensajero cruel, un mensajero o un dictador en vez de un mensajero? ¿Cómo te ven en casa? Siempre, escúchenme esto, siempre vamos a llevar mensajes a casa. Lo importante es qué tipo de mensaje vas a llevar. Aunque no quieras tomar las riendas de tu casa en cuestión bíblica, en cuestión de prepararte para instruirlos y que ellos crezcan en el Evangelio, aunque tú no tengas o renuncie un varón a esta responsabilidad dada por Dios, aunque lo haga, no quiere decir que no va a ser un mensajero. Va a ser un mensajero de muchas otras cosas. Por eso lo digo, todas las interacciones que tenemos con nuestros hijos van a ser mensajes, mis hermanos. ¿Qué mensaje estás llevando? ¿De qué estás lleno? Vamos a seguir leyendo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Al igual que en las otras ocasiones que vimos el mensaje a las otras 2 iglesias, de igual manera el Señor se presenta claramente. Vuelve al Señor a salir y decir, yo soy el que estoy hablando, pon atención. El mensaje es importante. Lo que tengo yo que decirte es importante.
No es un mensaje solamente que Juan está escribiendo, sino es un mensaje que viene de parte del Señor Jesús para su iglesia, para ti, para mí, para nuestros hijos, para que tú seas el portador de ese mensaje y se lo comuniques a tu casa. Es importante, con la iglesia de Éfeso, él se presentó así: el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Se presenta el Señor Jesús claramente también. Con Esmirna, él dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Todas estas palabras las leímos en el capítulo 1. El Señor se presenta claramente para que tú y yo pongamos atención, para que abramos nuestros ojos, para que no vayamos como escuchando como cuando vamos manejando, ya en piloto automático, en que a veces vamos manejando pensando en 1000 cosas y no sabemos ni siquiera cómo llegamos a nuestra casa o qué calles tomamos. Tenemos rutas ya definidas, ya estamos tan acostumbrados al ambiente del manejo, de los freeways, de todas esas cosas que ni siquiera le damos importancia. En automático frenamos, en automático aceleramos, sabemos la distancia, guardamos esa distancia. Cuando algo salta a nuestra lista, inmediatamente algo cambió en el ambiente y inmediatamente ponemos otra vez atención. Entonces, aquí el Señor está diciendo: hey, no vayas en este mensaje como que va pasando la cosa. No, pon atención, porque el que estoy hablando soy yo. Soy yo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, refiriéndose el Señor Jesús a la palabra de Dios. El Señor Jesús peleó con la palabra desde el momento que comenzó su ministerio, desde el principio, y comenzó a ser enseñado desde que estaba pequeño y debatía ahí, lo hemos leído, con los eruditos de la ley. En el templo se metía y estaba platicando con ellos. Y el Señor, esta lucha la comenzó y sermón tras sermón, él siempre se refería a la palabra y luchaba y peleaba como una espada de 2 filos que penetra, que transforma, que quita todas las escudos que nosotros podamos tener. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto lo hace la palabra. Y el Señor Jesús se presenta como ese guerrero fuerte que va a pelear con la palabra de su poder. La palabra de Dios deja expuesto nuestro pecado, deja expuesta nuestra condición. Este mensaje a las 7 iglesias nos va a dejar expuesto ante muchas cosas y muchas costumbres que tú y yo tenemos, que todavía en muchas ocasiones seguimos arrastrando, y que gracias a que la palabra es viva y eficaz, va a descubrir el pecado y va a traer luz a nuestras vidas. Confronta nuestra alma, confronta nuestro espíritu, nos inspira al cambio, nos dice qué hacer, nos conmueve y nos anima. Todo esto hace la palabra. Discierne todas nuestras intenciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos y por qué decimos lo que decimos? Muchos de nosotros quizás hemos aprendido a escondernos detrás de una apariencia de piedad. Hemos aprendido a vivir dentro del cristianismo y somos muy audaces, muy sagaces. Y sabemos manejarnos y qué decir y qué no decir. Pero la palabra discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Delante de las personas, delante de los hermanos, podemos parecer muy santos. Yo aquí de trajecito, muy guapo, pues lo tengo que decir. Aunque usted no esté de acuerdo, pero puedo estar escondiendo tantas cosas detrás de una apariencia de piedad. Cada uno de nosotros tenemos tantos años en el ministerio o tantos años de cristiano que podemos aparentar, que podemos disfrazarnos con nuestra religiosidad o con nuestra palabrería, muchas cosas que hay dentro del corazón. Pero la palabra viene y penetra y expone. Y es donde en esa exposición, gracias a Dios por esa exposición,
no lo veamos y quedamos expuestos como un ataque o como una revancha de parte de Dios, sino que es precisamente con lo que decía al principio, un acto de misericordia que nos va a alentar al cambio, que nos va a alentar a dejar todas las cosas que nosotros estemos pasando y estemos viviendo, que no le agradan a Dios. El Señor Jesús se presenta a la iglesia de Pérgamo como juez y ejecutor en su segunda venida. Ya no viene a consolarlos, ya no viene a predicar la palabra, ya no viene a pasarnos una y otra, a tener tanta paciencia. Va a llegar un momento cuando el Señor venga con esta espada aguda de 2 filos y va a penetrar. Y ojalá el Señor nos agarre a ti y a mí bien, alineados, rectos, derechos. Nos está mandando su exhortación antes de su segunda venida. Nos está mandando su advertencia antes de que Él venga, cuando sea demasiado tarde. Va a haber un momento en donde ya la misericordia se va a acabar. Tenemos que poner atención. La espada es un instrumento de guerra, un instrumento de batalla para atacar, para pelear, para defenderse de los enemigos. Entonces, mis hermanos, es muy significativo el hecho de que el Señor se presente a la iglesia de Pérgamo de esta manera. El que tiene la espada aguda en la mano está hablando. Entonces, pongamos atención, porque el juicio viene. El juicio viene. No sabemos cuándo, pero sabemos que viene. Entonces, corrijamos cualquier cosa que debamos de corregir. Yo creo que todos nosotros podemos ahorita estar pensando en esto, en aquello, aquí y allá. Mis contestaciones, mi forma de hablar, la forma en la que pienso, cómo le hablo a mi esposa, cómo le hablo a mi esposo, cómo trato a mis hijos, cómo trato a mi familia, cómo hago las cosas, cómo soy en mi trabajo, cómo soy en la intimidad. ¿Soy un hombre perverso en la intimidad y un santo en frente de la gente? ¿O soy el mismo, la misma persona, tanto en la iglesia como en lo íntimo, donde solamente yo sé? El Señor viene y va a exponer claramente nuestro pecado. Si alguno de nosotros se identifica con todas estas cosas y con estas características que seguiremos viendo de la iglesia de Pérgamo, entonces corrija, discierna en su corazón y corrija, arrepiéntase, haga lo necesario para hacer los cambios que necesitamos hacer en nuestras vidas, mis hermanos. Amén. Dice el 13, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. En el comienzo de esta exhortación a la iglesia, el Señor Jesús le dice, conozco tus obras. Él sabe quiénes somos. No nos podemos esconder, no podemos esconder ni un solo pensamiento de nuestro corazón. Dice ahí, conozco tus obras. Pregunta, ¿son importantes entonces las obras o no lo son? ¿Son importantes o no lo son? Y pregunto porque hay muchas personas o comentarios que se han escuchado que dicen que las obras no son tan importantes porque esas son como trapos de inmundicia delante de Dios, tergiversando la palabra, ¿no? O interpretándola de forma errónea, creyendo que como son cosas que el Señor, cosas inmundas delante de Él, entonces no tenemos que enfocarnos mucho en las obras. Más bien hay que enfocarnos en la misericordia, ahí sí, en las misericordias de Dios, porque esas son nuevas todos los días. Dicen ellos, no son importantes porque la Biblia enseña que no somos salvos por obras. Y sí es cierto, no somos salvos por obras. Pero hay un punto importante en el cual nosotros debemos de no pasar. El hecho de las obras dice quiénes somos tú y yo. En Efesios 2:8 dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, el que cree. Es gratis la salvación, para ti y para mí. No necesitamos hacer obras, si es cierto.
pero las obras demuestran quiénes somos. Dice, sigue diciendo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por las obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, mis hermanos, estas personas piensan que o concluyen que porque somos salvos por gracia y porque Dios las preparó de antemano, es que nosotros no debemos estar preocupados por las obras, porque la salvación es por gracia. Entonces, si fuera ese el discernimiento, ¿por qué el Señor Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras? Como algo importante, como algo que llama su atención, como algo que tenemos nosotros que tener cuidado y prestar especial atención a esto. Conozco tus obras. Bueno, ¿qué acaso son importantes entonces las obras? Claro que lo son. Las obras son importantes, como lo hemos dicho y como usted lo sabe, no es nuevo. Son importantes porque revelamos lo que hay dentro. Revelamos si somos de Dios o no somos de Dios. Por nuestras obras. No nos van a salvar las obras, pero sí dicen si somos salvos. Por lo que decimos, por lo que sale de nuestra boca. Y me voy a referir solamente a la familia. Lo que te sale, o sea, tú demuestras si amas a Dios en la forma que tratas a tu esposa. En la forma que tratas a tu esposo. Tú demuestras si amas a Dios en la forma en que tratas a tus hijos. Hijos, tú demuestras a Dios, si amas a Dios en la forma en cómo te sometes y tratas a tus padres. Si hay desprecio, si hay rencor, si hay coraje. Hace algunas semanas estaba oyendo a documentales y salió un documental de una persona joven que ya estaba cansado de los papás. Y como eran papás que tenían algo de dinero, pues entonces este joven y dio un plan para asesinarlos y cobrar el seguro y quedarse con todo lo que tenía. Al final asesinaron al papá. El plan era matarlos a los dos al mismo tiempo, pero la mamá se fue porque como no ya estaban divorciados, no vivían juntos. El plan era que cuando se juntaban para cenar o para convivir con la familia, dejar a la mamá y al papá y que los mataran. Entonces, no salió el plan, mataron al papá. Después idearon la manera de matar a la mamá. Pero fíjense, la mamá hablaba con el hijo y se consolaba con su hijo porque había muerto y había fallecido su esposo, su ex esposo. Y la mamá le decía al hijo, ay, qué malo esto y aquello, y se consolaba con él, pero él estaba ideando cómo matarla también para cobrar el seguro de ella. Al final los agarraron a todos y todos los metieron a la cárcel. Pero bueno, ¿qué hay entonces en nosotros? Estoy yendo un caso tan extremo, ¿no? Como este, pero a veces nuestras palabras asesinan y matan a nuestros hijos. Nuestras palabras y nuestros comentarios son tan hirientes en muchas ocasiones que son como puñaladas en el corazón. ¿Cuántas veces no te ha dicho tu esposo o tu esposa, me lastimaste, me heriste? Tus hijos te dicen, todas las palabras que tú me has dicho las tengo en mi mente y las repito una y otra vez porque me dañaste. Entonces las obras son importantes, mis hermanos. El que tú y yo presentemos y el Señor vea nuestras obras, si son buenas o son malas, es importante. Mateo lo leímos cuando estábamos estudiando el Sermón del Monte y decía, Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Hace esta pregunta el Señor Jesús ahí. Por sus frutos los van a conocer. Por nuestros frutos el Señor nos va a conocer. Todos conocemos lo que es un árbol de naranja, ¿a poco no? Todos lo conocemos y sabemos de sus características. Perdón.
sabemos de sus características. Si lo vemos a lo lejos, sabemos distinguir el tronco, sabemos más o menos distinguir las hojas, indudablemente el fruto y el color, o sea, lo conocemos a simple vista, viéndolo de lejos, ya ni siquiera acercándonos. Después, cuando nos acercamos, nos damos cuenta ya de los detalles, su tronco que es medio lisito, sus espinas así grandes, pero ya a veces medias chatas que ya no te pican, pero son grandotas, duras. El tipo de la hoja, el olor, y lógicamente cuando lo comes, pues es indiscutible y es inigualable el sabor de un naranjo. Lo conoces, por su fruto sabes lo que es, por su fruto sabes y lo distingues. Nuestro fruto, dice, bueno, enseña quiénes somos. Un naranjo no se puede hacer pasar por guayaba. Es diferente. Un cristiano no puede hacerse pasar o no debe de verse como mundano. O un mundano no puede parecerse jamás a un cristiano. Entonces, mis hermanos, el fruto demuestra quiénes somos, a qué olemos, a qué sabemos. Un árbol de naranjo, por ejemplo, un árbol frutal es agradable a la vista, es agradable al olor, te arrimas y lo puedes degustar y te puedes saciar el hambre y es sabroso, es dulce. Un árbol así o los frutos que te brinda un árbol así, hablándolo ya de manera personal, si tú eres un árbol que da buen fruto, tu fruto traerá y brindará a los que te comieren o a los que están alrededor de ti paz, consuelo. Esas palabras van a traer armonía, van a traer amor, compasión. Ese tipo de fruto es agradable. Pero en cambio, por ejemplo, si lo comparamos con una hiedra venenosa, que no te quieres acercar. No te quieres acercar, porque en cuanto te acerques se comienza a producir malestar, te llena de ronchas, pica, es incómodo. Yo espero que no haya hiedras por aquí, que en vez de dar un buen fruto y que sea agradable y que traiga paz a nuestro corazón, que por el contrario traiga irritación, traiga malestar, traiga ronchas, que no quiera la gente ni acercarse a nosotros porque somos, nuestro fruto no es agradable. Entonces, ¿será bueno o será importante el fruto? Claro que es importante el fruto. Mateo, sigamos leyendo ahí en Mateo 7:17, dice, así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo el árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por nuestros frutos es el Señor nos conocerá. Por eso le dice en Apocalipsis 2:13, yo conozco tus obras. Y el día de mañana que llegue con nosotros nos va a decir, conozco tus obras. Alex, conozco tus obras. Ivonne, conozco tus obras. Sé lo que has hecho. Sé dónde estás. Sé dónde habitas. Sé dónde te deleitas. Sé que te gusta y que no te gusta. Yo conozco tus obras. Sigue diciendo, y donde moras, donde está el trono de Satanás. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dice aquí, pero retienes mi nombre. O sea, él conoce, el Señor conoce todo. Conoce tanto lo bueno como conoce lo malo. Conoce lo que hacemos bien y conoce lo que hacemos mal. Y por eso le dice aquí, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Dos características que le da a esta congregación y que el Señor Jesús rescata y que les reconoce. Esta iglesia, a pesar de la presión que se ejercía en ella por la ciudad en donde estaban, ellos estaban perseverando en su fe.
se acercaban al Señor, querían estar con Él, querían tener comunión con Él, muy a pesar de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y muchas veces nosotros en nuestros tiempos estamos de la misma manera. Muchas veces, muy a pesar de lo que vemos a nuestro alrededor y que es tentación o que es a veces deleitoso para nosotros, muchos de nosotros mantenemos nuestra fe. Creemos en el Señor Jesús, nos queremos esforzar y queremos vivir para Él. Muchos otros que dicen, es difícil, es demasiado complicado, es mucha presión. Sobre todo los jóvenes, dicen, es que es mucha presión la que tienes en mí. Es mucha presión la que tú ejerces. Y tú no sabes cómo están las cosas afuera. Tú te encierras en tu burbujita, en tu iglesia, pero tú no sabes en realidad cómo están las cosas tan duras y difíciles afuera. Bueno, para la iglesia de Pérgamo no era diferente. Omar comentaba de nuestras presiones o nuestras persecuciones son a través del Facebook en comentarios. Y bien es cierto. No corremos en peligro de perder nuestra vida. Nosotros los cristianos en este contexto, aquí en los Estados Unidos y en muchos otros países, tenemos libertad de culto. Habrá otros países en donde sí es peligroso de perder tu vida y está más complicado. Corea del Norte, un ejemplo. Y otros muchos más países. E incluso, por ejemplo, en nuestro país, en México, muchas veces, por el hecho de que haya iglesias evangélicas, el narco o el crimen organizado elimina a este tipo de congregaciones porque le es perjudicial para su negocio. No tanto por su fe, pero sí porque les afecta el negocio. Para esta primera iglesia no era diferente. Ellos, el pensar en que iban a ser cristianos y que iban a seguir al Señor Jesús y que iban a defender la fe, estaba ya implícita en ellos que iban a padecer persecución y que muy probablemente muchos de ellos pudieran morir. Nosotros la tenemos más tranquila, mi hermano. Entonces no podemos decir, no tenemos argumentos como para decir, es que es tan difícil servir a Dios en estos tiempos. Era igual de difícil para ellos, pero dice aquí que mantenían su fe. Y el Señor se los reconoció y lo vio. No lo pasó por alto, no se lo escondió. No nada más le estaba diciendo las cosas malas, sino que también reconocía lo que estaban haciendo bien. Para entender un poquito más el contexto de por qué el Señor Jesús les estaba hablando acerca de estas palabras, vamos a ver un poquito el contexto de la ciudad de Pérgamo. Pérgamo era la capital de Asia Menor. Era una ciudad importante, una ciudad igualmente próspera como Éfeso o Esmirna. Pero en este caso, era la capital de Asia Menor. Estaba situada a aproximadamente unos 23, 24 kilómetros hacia adentro de Asia. Entonces, no era una ciudad que diera al mar. El acomodo de las iglesias estaba como en un círculo, un óvalo. Creo que Omar también lo comentó, un óvalo, en donde es un viaje misionero muy normal que cualquier persona o cualquier misionero haría. No está en zigzag, no está la más importante y al último la menos importante, no, es un círculo. Y le toca en este caso a Pérgamo, que era la parte más alta que tenía. Entonces, estaba situada en una colina. Como la capital, era importante también por su poder, era importante por su economía, era importante por su cultura, era importante por el comercio. La ciudad era próspera. Dicen ahí algunos comentarios que había una biblioteca muy importante, casi como la de Alejandría. Nada más era un poquito más grande la de Alejandría, pero esta era igualmente importante. Eran personas educadas, eran personas estudiosas, eran personas académicas. Tenían un nivel social, cultural alto. En esta ciudad se invirtió el papiro, en el que se escribía en esta ciudad. De ahí viene su nombre, de Pérgamo, y es un derivado, su nombre papiro, de ahí viene. Esta ciudad
En esta ciudad se asentaron los cuarteles romanos por la importancia que tenía de su poder económico y su poder social. Ahí fueron los cuarteles de los romanos, ahí los asentaron. Esta ciudad entonces sí representaba poderío, como por ejemplo lo que representa Estados Unidos a nivel mundial. Es poder económico y fortaleza, ¿cómo decirlo?, de guerra. De lo mismo representaba Pérgamo. Esta ciudad asentada en una colina, en lugares altos. Recuerden que los lugares altos eran lugares de adoración. Esta ciudad estaba plagada de lugares de adoración, plagada de lugares altos. Ídolos, había muchos ídolos por donde quiera. E incluso construían palacios o construían iglesias dedicadas a los generales romanos. Una de los altares, templos más importantes, era el templo de Zeus, que si usted se busca en el internet, lo puede todavía ver de forma digital, y lo tienen. Parte de este importante templo lo tienen en Alemania. Búsquelo, ahí lo puede ver. Algunos historiadores y comentaristas dicen que este lugar físico de este templo de Zeus es al que el Señor se refiere como el trono de Satanás. Pero bueno, esos comentarios que hacen ahí. Pero más allá de esto, si era o no era el trono de Satanás, la ciudad de Pérgamo era la cuna de la adoración pagana, por todo lo que esto implicaba. El hecho de que la ciudad estuviera en lugar alto era símbolo de adoración. Era la cuna. Independientemente si era o no era el trono de Satanás, este templo de Zeus o este lugar de adoración, toda la ciudad era en realidad un trono de Satanás, porque en todos lados estaba plagada la idolatría y estaba plagado de paganismo. Satanás gobernaba esta ciudad. En la actualidad nosotros podemos darnos una idea del espíritu que se movía ahí, por ejemplo, pensando en ciudades como Las Vegas, que el hecho de solamente el pensar en la ciudad, incluso el eslogan de la ciudad de Las Vegas es la ciudad del pecado. O sea, donde se mueve, donde se gesta, donde gobierna. Toda la economía de la ciudad está basada y fundamentada en todos los hoteles, todos los shows, todo lo que se hace ahí. Decía un hermano pastor de allá, dice, no sé por qué no quieren venir a Las Vegas a ministrar. Dice, habemos gente que no somos mundanos. Pues sí, es cierto. Pero el estigma y la etiqueta de Las Vegas lo tenía también esta ciudad de la misma manera. Ciudades como Ámsterdam en Europa, que también es lo mismo. Son lugares de depravación. Hay lugares, por ejemplo, en México, centros de adoración pagana que hacen brujería y todo, y son conocidas a nivel mundial, que hacen todo este tipo de cosas. La ciudad representa esta entidad demoníaca, vamos. Entonces, lo que representaba la ciudad de Pérgamo eran todos estos excesos, todos estos vicios, toda esta adoración pagana, todo tipo de depravación, la representaban ahí. Ahora, esto es la ciudad. Esto es la ciudad, esto es el lugar. Pero vamos a bajarlo a nosotros, mis hermanos. Muchas veces nosotros, o cuidémonos nosotros de no ser un templo de Satanás, de no ser un altar de Satanás. Que nuestro corazón esté limpio, que esté curado de mentiras, que esté curado de engaños, que esté curado de doble moral, que esté curado de depravación, de vicios, de conductas nocivas, pecaminosas. Porque de esa manera nuestro corazón se puede convertir en el trono de Satanás. Y lejos de dar algo bueno, vamos a estar dando siempre cosas malas. El mensaje que estaremos llevando a nuestra iglesia, a nuestra casa, siempre será negativo.
lleno de maldad, lleno de envidia, lleno de dolor, lleno de llanto, lleno de angustia, depresión, que tantas cosas que pueden formar parte de nuestro corazón y convertirnos en lo que representaba esta ciudad. Hace tiempo se reprendía en las iglesias cristianas, se reprendían a los espíritus malignos, espíritu de ira, espíritu de mentira, espíritu de lujuria, espíritu de retorcijón. En una ocasión escuché. Y todo lo que hacía esto era simple y sencillamente quitarle la responsabilidad a nosotros y aventarla para los lados. Yo no soy culpable, son los espíritus malignos que me atacan. Lo único que provocaba todas estas conductas que en la iglesia cristiana se hacían era precisamente quitarle la responsabilidad a los hombres y aventarla para los lados, dejárselas a Dios. No soy yo el culpable, son las cosas que me pasan. Cuidemos entonces, mis hermanos, y enfoquémonos en que en nuestro corazón no se anide ninguna raíz de amargura, enojos, envidias, contiendas, inmoralidades. Que nada de esto se anide, porque entonces nuestro corazón se puede convertir en el trono de Satanás y cualquier cosa, y solamente a veces comienza con una pequeña cantidad y con un pequeño pecado, y comienzan las cosas a crecer y a salirse de control hasta el punto en que nos desviamos totalmente del evangelio. Cuidemos eso. Regresemos a Apocalipsis, donde dice, Apocalipsis 2:14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer con fornicación. El 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Son dos reprensiones claras, reprensiones, no las esconde. Claramente le dice: toleras a los que retienen la doctrina de Balaam y también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. La iglesia de Pérgamo se había hecho tolerante al pecado, se había hecho tolerante a estas doctrinas desviadas. Había retenido su fe, amaban a Dios y trataban de cumplir y trataban de esforzarse, pero se habían hecho tolerantes a las cosas que tú y yo conocemos que no le agradan a Dios. Es el clásico decir: ¿qué tiene? No es tan malo. ¿Qué tiene? No es tan malo. ¿Para qué tanta santidad? En esto estaban fallando esta iglesia. Era una iglesia de la nueva era, una iglesia donde todo es amor, donde el pecado le dicen error, donde la santidad, pues bueno, ahí la vamos llevando. El Señor sabe y es misericordioso para con nosotros. Sabemos de una iglesia que al último confrontaron a uno del grupo de alabanza porque todavía andaba tomado con alcohol. Y el pastor lo llama, lo confronta, le da su consejo, lo exhorta, pero no hay reprensión. Sigue adelante, sigue ministrando, pero no lo vuelvas a hacer. Ándele. ¿Sí? En una iglesia que toleraba todo este tipo de cosas, se había convertido en esto. La historia de la iglesia de Pérgamo nos dice que a lo largo de la historia a esta iglesia había concedido demasiadas concesiones, que había permitido demasiadas doctrinas erróneas y que se habían mezclado con la sana doctrina. La historia dice que en el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino promulgó el edicto de Milán, que este edicto hablaba y concedía la libertad religiosa para todos los cristianos. Ya no iba a haber persecución. Bueno, esto después se convirtió en que la iglesia perseguía a todos los demás, ¿verdad? Pero en este momento ya no iba a ser perseguida la iglesia. El emperador Constantino, de hecho, adoptó la doctrina cristiana
y se convirtió esta doctrina en la más favorecida del imperio. Esto provocó la fusión del cristianismo con el imperio romano. Se fusionaron, se mezclaron. Los sacerdotes paganos ahora se convirtieron también a ser sacerdotes cristianos. Y no me refiero a que se convirtieron y dejaron su vieja naturaleza, no. Simplemente se cambiaron de bando para seguir chambeando, vamos. Los templos paganos se convirtieron en iglesias cristianas. Las fiestas paganas se convirtieron en fiestas cristianas. Entonces toda la doctrina se mezcló y se hicieron tolerantes. La corriente que venía arrastrando esta iglesia vio su final en este tiempo, cuando Constantino constituyó este edicto. La iglesia, como venía ya contaminada, siguió su curso y no tuvo problemas en seguirse adaptando a los tiempos modernos, como lo dicen ahora. Ya la iglesia no puede vivir como vivía antes. Los tiempos han cambiado. El Señor es la Biblia, como la conocemos, es obsoleta. Necesitamos hacerle cambios. Necesitamos modificarla, necesitamos ser más inclusivos, necesitamos ser más tolerantes, necesitamos abrazar más a los pecadores para que no se sientan heridos y alejados del cristianismo. Esto era lo que estaba haciendo la congregación de Pérgamo, abrazando todas estas cosas, todas estas doctrinas que abrazaban a mucha gente quizás, pero que no había salvos, que no había gente que conociera a Dios verdaderamente. Por eso viene el Señor y reprende y abiertamente se los anuncia y se los dice. El Señor les dio estas reprensiones muy claras. Toleras a los que retienen la doctrina de Balaam y retienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de Balaam, como usted se recuerda, se refiere a cuando este profeta quiso maldecir por petición de Balac, quiso maldecir al pueblo de Israel que venía apoderándose de la tierra y venía conquistando, porque el Señor estaba con ellos. Y el Señor no se lo permite, pero conociendo engañosamente, Balaam le dice a Balac ¿cómo decirlo? Que haga que cayera en pecado el pueblo. Le presenta, vienen las mujeres moabitas y presenta ahí y se mezclan las razas cuando el Señor Jesús había dicho que no lo hicieran, y viene y entra el pecado. Un poquito, mi hermano, que nosotros dejemos entrar a nuestras vidas, va a ir mermando, va a ir confundiendo, va a ir tolerando cada vez más y más hasta que nosotros nos vemos envueltos, igual que todo el pueblo de afuera, que toda la mundanalidad. Nos llevamos, nos hacemos insensibles. Y llega el día en que ya no hay una distinción entre los de afuera y nosotros que estamos según nosotros adentro. Cualquier tipo de pecado, mis hermanos, nos separan de Dios. En este caso, eran pecados sexuales lo que estaba infiltrando, pero nosotros pudiéramos hablar de muchas otras cosas, que no necesito repetirlo más, pero muchas otras cosas que nosotros pudiéramos estar haciendo que provocan que nuestra comunión con Dios se vea afectada. La doctrina de los nicolaitas es usar la gracia de Dios como ocasión para caer. No hay problema, el Señor es misericordioso, el Señor nos llena y el Señor nos perdona y el Señor sabe de nuestra condición pecaminosa y nos da chance. Esta es la doctrina de los nicolaitas. En una ocasión una persona habló con nosotros y dice, oye, ¿me das el domicilio de tu iglesia porque quiero ir? Ok, le dimos el domicilio. No vino. Bueno, tendrá sus razones. Pero a las 2 semanas vimos, ellos mismos pusieron en el Facebook ahí que estaban en un concierto, no recuerdo qué artista, pero ese es de rock en español, esos los de antes.
gritando y cantando a todo pulmón y grabando todo. Pues ellos mismos, los cristianos que querían venir a la congregación con este tipo de prácticas, doctrinas de los nicolaitas. No hay problema, te puedes divertir, te puedes echar una o dos, nomás no te emborraches, no está bien. No, el Señor no quiere gente perfecta, el Señor quiere corazones dispuestos. Mis hermanos, la reprensión es clara para esta iglesia de Pérgamo. Se había infiltrado el pecado en medio de la congregación. Sí, habían retenido, permanecían en la fe, estaban ahí, se querían esforzar, pero estaban siendo contaminados, estaban diluyendo el mensaje con sus prácticas y lo estaban diluyendo de forma personal en sus vidas. El 16 les dice, por tanto, por toda esta influencia pecaminosa que tú tienes, dice, arrepiéntete. Por tanto, mi hermano, arrepintámonos de cualquier cosa inmunda que todavía tengamos en nuestro corazón. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Lo único, mi hermano, que tú y yo podemos hacer ante tal exhortación de parte de Dios es arrepentirnos. No hay otra cosa. No le busques. No quieras justificarte, no quieras decir es que porque yo, y es que no fue así, y es que no, arrepiéntete. Por eso dice la exhortación, por tanto, arrepiéntete. No le busques más. No te trates de convencer de otra cosa, arrepiéntete. Mis hermanos, si hay cosas en nuestro corazón que el Señor ha sacado a la luz hoy, o lo sacará mañana, o lo ha sacado en el pasado, lo único que tú y yo podemos hacer es arrepentirnos de corazón, salir de donde estamos. ¿Cuántas veces no nos han dicho, esto lo tienes que cambiar? ¿Cuántas veces nuestro esposo o nuestra esposa no nos ha dicho, no está bien esto que estás haciendo? Y repito, nuestros hijos y hasta nuestros nietos nos han dicho, no, no está bien, abuelo, lo que estás haciendo. Tú y yo quedamos expuestos ante la palabra, ante la espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Quedamos expuestos delante de nuestro Dios, de un Dios justo, un Dios misericordioso, pero un Dios santo, que no va a pasar por alto la ofensa. Entonces, lo único que tenemos que hacer tú y yo, te repito, es arrepentirnos. Para poder, si quieres tener una vida diferente, si estás cansado de lo que estás haciendo y quieres tener una vida diferente, no puedes hacer lo mismo y esperar algo diferente. Es ilógico. Si tú quieres algo diferente en tu vida, entonces tienes que cambiar tu forma de vivir. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Tenemos que cambiar las cosas y hacerlas a la manera de Dios. Si queremos resultados que Dios vea y apruebe, entonces vamos a cambiarlos a la manera de Dios. Y el arrepentimiento, mi hermano, es un cambio de rumbo, es un cambio de vida, es un cambio de pensamiento, es un cambio de estatutos, cambiar todas las cosas que te están gobernando ahorita y que te gobiernes de manera diferente. Porque si no lo hacemos, después de toda la exposición que el Señor nos ha dado y nos ha exhortado, si nosotros no hacemos lo que el Señor nos está diciendo que hagamos, dice aquí, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo, mi hermano. Entonces, el 17 dice, el que tiene oído, oiga. Y tú y yo tenemos dos. Y yo creo que todavía nos funcionan. ¿Hay alguno que no le funcione? Yo creo que a todos. Hasta los que se duermen les funciona. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Iglesia, el mensaje es para ti, para mí. El mensaje es para nosotros. Si hay mezclas en nuestro corazón, mi hermano, vamos a cambiar. Si hay cosas que estamos arrastrando, mi hermano, vamos a cambiar.
Si hay perversión en nuestro corazón, vamos a dejarla. Si hay mentira, vamos a dejarla. Si hay malos tratos, malos modos, vamos a cambiarlo, mi hermano. Arrepiéntete, dice aquí. El que tiene oídos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y hay una promesa: al que venciere, aquel que prestó su oído y que hizo cambios, aquel que es hacedor y no solamente un oidor de la palabra, aquella persona que verdaderamente se esfuerza, viene recompensas y le dice: daré a comer del maná escondido. Maná que desciende del cielo, palabra de Dios, alimento espiritual para cada uno de nosotros. Dice: y daré una piedrecita blanca y en la piedra escrita, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hay muchos comentarios acerca de esta piedrecita blanca, que si es del Turim y el Urim y el Turim, o que si es un diamante que es blanco, que es muy valioso, pero de acuerdo a la época, cuando los deportistas que eran galardonados, que ganaban los premios, les daban una piedrecita blanca. Y en esta piedrecita blanca era la invitación para un banquete, la recompensa por el esfuerzo hecho y el premio, vamos. Dicen algunos comentarios que esta piedrecita estaba tallada de tal manera que embonaba con otra piedra que tenían las personas encargadas de que pasaran al banquete. Era como su código de barras, ¿cómo le dicen? El código QR ahora. Pasaban ahí, lo escaneaban y si eres si te la dimos nosotros. Estaba tallada de tal manera que debería embonar. No había falsificaciones, vamos. Solamente los deportistas galardonados, los que se les había entregado, eran los invitados a esa cena, al galardón. ¿Cuántos quieren estar invitados a esa cena del Cordero? Esa piedrecita blanca que se nos dará a ti y a mí con nuestro nombre escrito, y lo conoceremos en el momento que nos la den, que el Señor nos la dé. Amén. Entonces, si queremos estar en ese momento, tenemos que hacer muchas cosas, mi hermano. Hay que trabajar. Hay que trabajar. La recompensa es grande, el galardón es grande. Y también las consecuencias son grandes y bastante devastadoras. Tenemos dos elecciones, mis hermanos, así que cada quien decide. Te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Primeramente, Señor, porque tú no escondes tu palabra. Tú no escondes tu exhortación, Señor. Tú nos hablas directamente al corazón. Tu palabra penetra. Tu palabra transforma. Tu palabra, Señor, nos indica el camino a seguir. Tu palabra expone todas las cosas que nosotros estamos haciendo, Señor, y nos provoca el cambio. Señor, gracias. Gracias porque sabemos que vienes pronto, Señor. Porque tuviste misericordia, Señor, de avisar tu segunda venida. Tienes misericordia cada vez que nos exhortas, Señor. Cada vez que recibimos una reprensión es un acto de misericordia. Porque ahora sabemos contra qué pelear. Sabemos qué cambiar. Sabemos qué cosas tenemos que dejar, Señor. Gracias a tu reprensión. Gracias a tu llamada de atención. Gracias a la exhortación, Señor, que nos haces en tu palabra, Dios. Gracias. Ayúdanos a cambiar, Señor. Sabemos que no es fácil por nuestra condición pecaminosa, Señor. Somos duros, somos difíciles, Señor. Nuestro corazón, Señor, en muchas ocasiones es duro, es envidioso, es soberbio, no dispuesto al cambio. Por eso venimos delante de ti, Señor, para que tú nos ayudes, para que tú nos des de esa fortaleza que necesitamos para quebrar nuestro propio orgullo y nuestro propio corazón.
Necesitamos de ti, Señor. Sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Sin ti estamos perdidos, Señor. Habita en nuestro corazón, habita en nosotros, Señor. Transfórmanos a tu imagen y semejanza para que sea más fácil, Señor, la batalla. Contigo pasaremos al otro lado, Señor. Contigo pelearemos la batalla y venceremos, Señor. Tú irás delante de nosotros peleando cada una, Señor, de las circunstancias de nuestra vida. Y tú tendrás, Señor, la victoria por nosotros. Gracias. Tú ya venciste por nosotros, mi Señor. Te damos las gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. A ti la gloria y la honra y todo honor, Señor. Amén.